Bueno, vamos a continuar con el tema del video anterior, que era polinomios de Taylor. En este video vamos a ver algunos ejemplos para ir entendiendo mejor el tema. Recordemos que el polinomio de Taylor de orden n de la función f centrada en el punto A tiene esta expresión escrita con una sumatoria, o también en forma equivalente esta expresión en la cual hemos puesto los primeros términos, puntos suspensivos, y el último término, ¿no? Es importante que manejen las dos, ¿no? Muchas veces es más fácil recordar esta, y en alguna demostración quizás sea más útil utilizar la fórmula de la sumatoria. Entonces lo que vamos a hacer como primer ejemplo es ver los primeros polinomios de la función seno de x centrados en el punto A igual pi sobre 2. Para ello, ¿qué necesitamos? Necesitamos, por ejemplo, yo voy a calcular hasta el polinomio de orden 3 o 4. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar, por ejemplo, si quisiera hasta el polinomio de orden 4, voy a necesitar derivar hasta 4 veces la función y evaluar en el punto pi sobre 2. Entonces, comencemos con la función f de x es seno de x. Y evaluémosla en el punto A, que es pi sobre 2. Entonces eso es seno de pi sobre 2. Y el seno de pi sobre 2 es 1. Tomemos la derivada del seno, que es el coseno. Evaluemos la derivada en pi sobre 2. Eso es el coseno en pi sobre 2. El coseno en pi sobre 2 es 0. Tomemos la segunda derivada. La segunda derivada es menos seno de x. Evaluémosla en pi sobre 2. Y entonces eso nos va a dar menos seno de pi sobre 2. Y eso es menos 1. Y por ejemplo, supongamos que vamos a llegar hasta la cuarta. Entonces vamos a derivar una vez más. La derivada de menos seno es menos coseno. Entonces la tercera derivada en pi sobre 2 va a ser menos coseno de pi sobre 2. Coseno de pi sobre 2 es 0, o sea que esta da 0. Y finalmente la cuarta derivada es, la derivada del coseno es el seno, entonces, la derivada del coseno es menos el seno, con este menos queda un seno. Y entonces nos da, evaluada en pi sobre 2, nos da seno de pi sobre 2, y eso es 1. Quiere decir que nos dieron estos valores, que son los que luego tendríamos que aplicar en esta fórmula. Entonces, vamos a borrar lo que no necesitemos. Bueno, una vez que borramos lo innecesario, vamos a ir calculando los polinomios usando esta fórmula o la expresión de la sumatoria. En realidad es más fácil utilizar esta fórmula. Entonces, con este valor construimos P0. P0 en X es simplemente f en A, y entonces da 1. Con este valor ya podemos a P0, que es 1, agregarle el término y obtener P1. Entonces es 1 más, la derivada es 0 por x menos pi sobre 2, o sea que esto daría 1. Fíjense en esto, ¿no? Como la derivada en pi sobre 2 es 0, en realidad este término no va a aparecer y el polinomio P1 no va a ser de grado 1, sino que va a ser de grado 0. Eso quiere decir que el grado del polinomio puede en algún caso ser inferior al orden del polinomio. Es más, en este caso el P1, en este caso en particular, da lo mismo que el P0. Ahora vamos a calcular el P2. Para calcular el P2 tenemos que agregarle al P1 este término que está aquí. Entonces ya podríamos usar
esto directamente. O sea, la idea es al anterior que calculamos agregarle el término que le falta. Con lo cual esto va a ser 1 más este término que no va a estar. Y ahora vendría este término que viene con la segunda derivada, que es menos 1. Pero que habría que dividirlo por 2 factorial. Y multiplicarlo por x menos pi sobre 2 al cuadrado. Y esto nos daría 1 menos x menos pi sobre 2 al cuadrado dividido 2. ¿Qué va a pasar con el P3 de x? Va a ser el P2 más agregándole un término que es el que corresponde a la tercera derivada. ¿Cómo sería acá? Cuando k es 3. Es la derivada tercera dividido 3 factorial por x menos a al cubo. O acá tendríamos la tercera derivada dividido 3 factorial por x menos a al cubo. Entonces, ¿aquí qué nos quedaría? Lo que ya tenemos más el término que corresponde a esta derivada. Pero esta derivada es 0. Lo vamos a escribir. En realidad no haría falta. O sea que directamente esto sería el P2. Y el P4 sería el P3, que a su vez es el P2, más, porque la derivada de esta es 1, 1 sobre 4 factorial por x menos pi sobre 2 a la cuarta. Entonces fíjense que el P1 en este caso en particular no dio de grado 1, dio de grado 0. El P2 sí dio de grado 2. El P3 dio de grado 2, no de grado 3. ¿Por qué? Porque este término que tendría que agregarse es 0. Y el P4 sí dio de grado 4. Quiere decir que en este caso en particular no coinciden en todos los polinomios el grado con el orden. Y una cosa a anotar es que si al término que le tengo que sumar a un polinomio de Taylor para obtener el que sigue es 0, entonces el siguiente polinomio de Taylor va a coincidir con el anterior. O sea, no va a ser una cosa diferente del anterior si el término que tengo que agregar, justamente la derivada en ese punto se hace 0, o sea, la derivada correspondiente se hace 0 y entonces no estoy agregando nada. Bueno, ahora vamos a hallar los polinomios de Taylor del logaritmo de x centrados en 1, pero para un n arbitrario, o sea, para un n genérico. Es decir, queremos encontrar la expresión del Pn correspondiente a la función logaritmo de x centrado en a igual 1, pero para cualquier n. Entonces, en este caso, eso va a implicar que encontremos las derivadas enésimas de esta función en el punto 1 en forma general. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Partamos con f de x igual logaritmo de x. Derivamos. Y eso nos da 1 sobre x. Que lo vamos a escribir como x a la menos 1 para facilitar la cuenta. Esto ya lo hicimos en otro video, pero lo vamos a volver a repetir. Entonces vamos a derivar por segunda vez la función. Entonces va a bajar un menos 1 aquí por x a la menos 2. Derivemos por tercera vez. Vamos a tener menos 1 por menos 2. O vamos a escribirlo mejor así. Menos 2 por menos 1 por x a la menos 3. Derivemos una vez más. Entonces vamos a tener menos 3 por menos 2 por menos 1 por x a la menos 4. Entonces esto
vamos a poder escribirlo así. Esto es menos 1 por 1 factorial por x a la menos 2. Lo voy a escribir de esta manera porque me va a convenir para escribir una fórmula general. ¿Qué es? Fíjense que acá, si no tenemos en cuenta el signo, es 2 factorial. Pero como hay 2 menos, va a quedar un 1. Entonces podríamos ponerlo así, menos 1 al cuadrado por 2 factorial por x a la menos 3. Aquí hay 3 menos 1. Entonces podríamos poner menos 1 al cubo por 3 factorial por x a la menos 4. Aquí con un poco de imaginación podríamos decir que esto es menos 1 a la 0, total eso da 1, por 0 factorial, que también da 1, por x a la menos 1. De manera tal de que entonces acá nos queda un patrón bien claro. Y entonces todo esto que está acá, que va desde la primera derivada en adelante, podríamos decir que la késima derivada de la función f, que es la késima derivada del logaritmo, ¿qué expresión tendría? Bueno, a ver, va a ir un menos 1. Va a ir un menos 1. ¿Qué relación tiene la potencia a la que está el menos 1 con el orden en el que estamos derivando? Fíjense que acá hay un 0, acá hay un 1, acá habría un 1, y acá hay un 2, acá un 2 y acá un 3, o sea, es 1 menos. O sea que ahí tenemos un k menos 1. Después, ¿qué tenemos? Acá hay un 1 factorial y acá estamos con la segunda, un 2 factorial, o sea, el factorial de k menos 1. Y por último, x iría a la menos k. ¿Esto para qué sería válido? Para k mayores o iguales a 1. F de x es logaritmo de x. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente, que la función es el logaritmo, pero sus derivadas tienen ahora esta expresión genérica que aparece aquí. Entonces, ahora ya estamos en condiciones de poder encontrar la forma genérica del Pn alrededor del punto a igual 1. ¿Qué nos faltaría para eso? Bueno, encontrar los valores de la función y de las derivadas k'ésimas en a igual 1. O sea que sería cuestión de evaluar. Bueno, evaluemos. F en 1 es logaritmo de 1 y eso da 0. O sea que la función en 1 es 0. Y fk en 1 consistirá en reemplazar la x por 1 y entonces nos va a quedar menos 1 a la k menos 1 por k menos 1 factorial por 1 a la menos k, que es 1. Entonces tenemos los datos ya necesarios, este y este, para volcar en esta fórmula, que en este caso sería más conveniente volcarlo aquí porque es reemplazar directamente, y obtener el polinomio de Taylor genérico de orden n. Entonces vamos a borrar lo que no se necesita, por ejemplo esto. Vamos a dejar esta fórmula genérica, pero teniendo en cuenta que ahora como estamos centrados en a igual 1, el a habría que reemplazarlo con 1. Y entonces nos quedaría que Pn de x va a ser igual a sumatoria desde k igual 0 hasta n de fk en 1 sobre k factorial por x menos 1 a la k. Ahora, como lo que ocurre con la función en 1 es diferente de lo que ocurre con la función en k mayor o igual a 1, vamos a separar el primer término. El primer término podemos separarlo acá o mirar también esta expresión. El primer término es f en 1. Y aquí escribir la sumatoria, pero desde k igual 1 hasta n.
Y ahora tener en cuenta que f en 1 da 0. Quiere decir que este no va a ir y entonces nos va a quedar solo esta sumatoria que está acá. Vamos a borrar todo esto que tampoco es necesario. Y entonces el Pn de x va a quedar lo siguiente. Bueno, cuando n sea 0, en realidad solo va a quedar esto, porque esta parte no va a ir. Esto lo vamos a dejar así. Esta parte, esto solo va a quedar porque esta parte no va a ir. Y esto solo es 0. O sea que el P0 de x es 0. El P1 de x, o el Pn de x en realidad, pero ya con n mayores o iguales a 1, bueno, ya va a aparecer esta sumatoria que escribí aquí. Este ya va a ser 0 y no lo vamos a poner. Entonces, sumatoria de k igual 1 hasta n de fk en 1. Pero fk en 1 tiene esta expresión que está acá. Entonces esto es fk en 1. Vamos a marcarlo en algún lado. Todo eso que tenemos que hacer, dividirlo por k factorial. Entonces lo dividimos por k factorial. Y multiplicarlo por x menos 1 a la k. Multiplicamos por x menos 1 a la k. ¿Y ahora qué va a ocurrir aquí? Con el Pn de x. Va a ser la sumatoria desde k igual 1 hasta n. ¿Qué pasa cuando acá arriba tengo k menos 1 factorial y aquí abajo tengo k factorial? Bueno, k factorial es k por k menos 1 factorial. Entonces va a haber una cancelación acá, ¿no? Recordemos que esto es k por k menos 1 factorial. Entonces este se va a cancelar con este y nos va a quedar el k nada más. Entonces va a quedar menos 1 a la k menos 1 dividido k por x menos 1 a la k. Y esto va a ser cierto para n mayor o igual a 1. Quiere decir que el polinomio de Taylor de orden 0 centrado en 1 del logaritmo es 0 y los de orden 1 en adelante tienen esta fórmula que está acá, que podemos también escribirlo desarrollando término a término, así. Aquí iría desarrollada término a término. Esto. Cuando k es 1, queda positivo, porque acá queda 0. Entonces es x menos 1. Sobre 1 no va. El siguiente, con k igual 2, queda negativo. Entonces es menos 1 a la 1, ¿no? Porque 2 menos 1 es 1. Entonces va menos x menos 1 al cuadrado dividido 2. ¿Qué va a ir pasando a medida que el k vaya moviéndose? Los signos se van a ir alternando. Quiere decir que el que sigue va a ser positivo. Va a estar el x menos 1 a la siguiente potencia, pero dividido 3. Y así se van a ir alternando los signos, menos, etcétera. Y el último, que lo vamos a poner con más, porque no sabemos si va a quedar positivo o negativo. Por ejemplo, aquí quedaría menos x menos 1 a la cuarta sobre 4. El siguiente sería positivo, etcétera. Y entonces quedaría más, menos 1. El último término, ¿quién sería? Acá iría un n, entonces quedaría menos 1 a la n menos 1. No sabemos si va a ir sumando o restando, porque no sabemos qué signo tiene. Acá quedaría n, y aquí quedaría x menos 1 a la n. Y esta sería la expresión escrita término por término del Pn de x cuando n es mayor o igual a 1.